Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Amigo querido, qué gusto estar contigo y con tu hermosa audiencia. Un gusto estar hablando. Muchas gracias, querida Renata. Preguntarte acerca de este mensaje que emite Norma Piña. Ya sabes cómo son curiosos los ministros de la Suprema Corte. Les gusta inferir en la política, pero no les gusta dar ruedas de prensa, no les gusta dar conferencias de prensa, no les gusta dar entrevistas banqueteras, no les gusta dar entrevistas en generales. Son personalidades que se ocultan en los medios de comunicación y tratan de no rendir cuentas ni dar declaraciones. Hoy Norma Piña da un mensaje antes de iniciar la sesión y dice, entre otras cosas, que no son oposición, que le da gracias a los trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron y que eventualmente ella podría ir al Senado de la República a defender los fideicomisos. Pues sí, se ahorran las declaraciones, pero esta vez hasta para repartir dio Norma Piña. Tu opinión, querida Renata. Uf, qué tiempos tan interesantes estamos viviendo y como bien dices, creo que Norma Piña hoy, para mí esto es algo positivo, creo que hoy se destapa con este discurso político, como tú ya bien analizabas, quien no pueda ver que hay un mensaje político explícito en lo que está diciendo la ministra presidenta, pues en realidad es no querer ver la realidad, con todo respeto. Y creo que esto que tú mencionas, de que no se pueden, no quieren que les hagan entrevistas, no quieren que haya contrapesos del otro lado, ¿no? A ellos les encanta decir que ellos hacen contrapeso, pero en el momento en el que el poder legislativo les pone un poco de contrapeso diciendo, a ver, ¿por qué es correcto que estén gastando 200,000 pesos por cada uno de esos puestos de élite? 200,000 pesos al año en comidas, ¿no? En productos alimentarios. Vamos a revisar si eso. Entonces, en ese instante en el que ellos sienten que hay un contrapeso del otro lado, no les gusta y están reaccionando. Y yo creo, como decía al inicio de mi intervención, que es positivo que esto se haga público. Es parte de lo que el presidente López Obrador ha insistido en hacer con las instituciones públicas de este país, que se haga, que estén ante el escrutinio público. Este sexenio, el presidente estaba ante el escrutinio de los medios de comunicación probablemente como ningún otro presidente. Y eso, creo yo, incluso con mentiras, incluso con campañas negras, le hace más bien a nuestro país a no tener información como se tapaba todo con Calderón. Ahora se está tratando de transformar o de llevar este escrutinio público a otros poderes que se han negado a democratizarse. Entonces se plantea esta ruta y me parece a mí genial por parte del presidente, donde dice, vamos a poner ante el escrutinio público las finanzas del Poder Judicial, porque es la única forma o la única parte de la comunicación de un tema tan técnico que los mismos abogados se han esforzado en mantenerla con este lenguaje técnico para que no se pueda discutir públicamente como debería hacerlo. Entonces se habla sobre algo que todos y todas, aunque no quienes no somos abogados, podemos entender que son estos privilegios de la Suprema Corte. Que la ministra Piña dice que son derechos. Bueno, el derecho es tener IMSS, bueno, en su caso ISSSTE, que se le pague, que tenga vacaciones. Tener, que te compren que haya 44 millones para lavandería, eso no es un privilegio, perdón, eso no es un derecho, no tenemos un derecho a que nos paguen la lavandería. Entonces, bueno, un poco tratar de resumir este tema tan grande en varias opiniones y que creo que al final lo más importante de esta discusión es que nos lleva a hablar sobre cómo podemos reformar el Poder Judicial. La propuesta del presidente es, vamos a hacerlo a través del plan C, que lo decida la gente, y la propuesta por parte de la oposición, ya sea la oposición dentro del Poder Judicial, que a pesar de que la ministra Piña diga que no es cierto, por supuesto que lo hay, y la oposición partidista. ¿Cuál es la propuesta que ellos tienen entonces para reformar el Poder Judicial? Si no hay una propuesta explícita, nos hace pensar entonces que su propuesta es conservar el status quo. Y no entiendo yo quién quiere mantener el status quo de un poder tan podrido como este. Una tragedia, tal vez lo más trágico, la gran tragedia de esta situación sea lo que se vio este fin de semana.
a trabajadores, a obreros, al proletariado, defender a, pues, básicamente esta cantera de privilegios que tiene la Suprema Corte y el Poder Judicial. Pero, a ver, Renata, no es secreto que incluso entre las más terribles sectas se ha utilizado como la estrategia perfecta el culto a la personalidad. Todos sigan al líder, todos defiendan al líder, y de repente nos tocó ver escenas como estas en la marcha a favor de la Corte. Mira. ¡Nos juzga la historia! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la dignidad! ¡Viva la división de todos! Manifestantes, entre otras cosas, con caras de Norma Piña. Como si eso no fuese suficiente, también tenemos, pues, incentivos, como regalar camisas en apoyo a Norma Piña y a la Suprema Corte. Entonces, cuando ves este tipo de imágenes, Renata, es difícil pensar que emane de la autenticidad por defender los salarios de los trabajadores del Poder Judicial. No, es algo más profundo y la pregunta es, ¿qué? Es interesantísimo. Tomaba yo notas porque no quiero olvidar y, para el hermoso público que nos vea y luego me critican de pronto porque en mis programas apunto y apunto y apunto, pero fíjense que me dio un post-COVID tremendo que se me va la onda, entonces no quiero olvidar nada. Mira, es interesantísima tu pregunta. ¿Qué es lo que se está intentando? Yo creo que lo primero que diría es esto que mencionabas al inicio del culto a la personalidad, que lo vemos con las máscaras, y que es algo de lo que han acusado al obradorismo todo el tiempo. Han dicho el Mesías tropical y toda esta construcción de cómo es que la gente que apoyamos a la 4T en realidad nos engañan y nos manipulan, ¿no? Esta cuestión como de ese líder carismático al que seguimos porque no podemos pensar muy bien, han construido del lado de la 4T y resulta entonces ahora que a falta de cuadros políticos, ellos han tratado de encontrar esa figura a la cual alaban de pronto, ¿no? Como ahora estamos viendo con la ministra Piña, eh, que es muy interesante porque es precisamente de lo que se nos acusa. Pero no es la primera vez que lo hacen, lo habían hecho con Lorenzo Córdoba cuando estaba en el INE, cuando el INE era su gran bandera, ¿no? Es exactamente la misma estrategia y volvieron a caer. Es importante recordar, creo yo, la estrategia del presidente, un poco para obligar al INE a reformarse, a transformarse, fue también entrarle por la parte de los privilegios, ¿no? Porque es una constante en todos en estos organismos, en estos, pues sí, generalmente organismos autónomos, instituciones que se crearon dentro del periodo neoliberal. Con esto no estoy diciendo si son buenos o malos, simplemente estoy tratando de entender que todas estas instituciones que se crearon en el periodo neoliberal, de pronto el acercamiento que se ha podido tener para politizar el tema ha sido mediante los privilegios, porque en el fondo, creo yo, ellos, digamos, obligan a esas instituciones a mostrar en realidad cuáles son sus prioridades. Es el mismo ejemplo que pasó con el INE, en el momento en el que dicen vamos a tener que bajar el presupuesto, la Cámara de Diputados hace uso de su facultad y dice tenemos que bajar el presupuesto al INE porque no quieren ustedes tampoco sentarse en la mesa a negociar muchas de los privilegios que son ilógicos y ofensivos de tener. Y entonces, ¿qué hace el INE? Empieza a cerrar casillas para la revocación de mandato. No me van a dejar mentir que pusieron la mitad. Entonces, ¿qué está exponiendo el presidente López Obrador y Morena? Bueno, que la prioridad del INE no es dejar ningún solo privilegio, sino están dispuestos a sacrificar parte de la democracia, que tendría que ser el ADN de su existencia, con tal de sin tocar los privilegios. Y te pueden decir, bueno, es que aunque me baje los sueldos no alcanza. Claro, pero hay una cuestión de voluntad política que ellos mostrarían en la cual entonces se podría llegar a un arreglo. Exactamente lo mismo está pasando con el Poder Judicial en este momento. Están defendiendo privilegios que, dicho sea de paso, en el dictamen que tenemos en diputados, que pasó diputados,
explícitamente, en más de 4 ocasiones explícitas, dice cualquier derecho adquirido de los trabajadores se va a pagar primero. Entonces, toda su movilización está basada en una premisa falsa, porque el dictamen lo aborda específicamente, ¿no? Correcto. Es un tema muy apasionante, ustedes No, disculpen. no, no, me queda perfectamente claro y también, te hemos visto como miles, defendiéndolo muy bien a nivel nacional. Renata, ¿por qué funciona con el INE, pero no con la Suprema Corte? A ver, no se puede negar que, las movilizaciones a favor del INE fueron un éxito, lo fueron. Sí, Sí. se llenó el Zócalo por 45 minutos, pero se llenó el Zócalo y para la oposición eso fue como como si hubiese resucitado Hernán Cortés, o sea, fue uno de los logros más grandes que han tenido por lo menos en este sexenio, en movilización, en organización. Pero con la Suprema Corte, pues con mucho trabajo, yo vi a Santiago Taboada, ¿no? Obviamente en oportunismo y hambre política, buscar colgarse ahí de este movimiento para apoyar al Poder Judicial, pero aquí ya no veo a tantos políticos, ni activistas, ni a la sociedad civil. No, sí funcionó con el INE, pero no con el Poder Judicial. ¿Por qué está de repente esta sociedad civil apartidista, que cuando normalmente nos dicen apartidistas suelen ser bastante panistas? ¿Por qué de repente dónde quedó ese apoyo? ¿Se desvaneció? ¿A dónde fueron? ¿Por qué no está funcionando con el tema de la corte? Buenísima pregunta. Yo creo que lo contestaría en dos partes. La primera, creo que tratar de entender por qué no se han colgado esos actores, ¿no? O sea, como nada más los más oportunistas, como dices Claudia X, o sea, de los que se cuelgan hasta del feminismo, eso sí se han colgado, pero eso se cuelgan de todo. Pero ¿por qué no más amplio? Yo creo quizá que se están dando cuenta estos actores que su propia presencia o están probando si su propia presencia desmoviliza un espacio, porque creo que entender lo que pasó con el INE nos ayuda un poco a ver qué está, o a complejizar más lo que está pasando ahora. Creo que cuando pasó lo del INE se metieron demasiado, al final acuérdense cómo hasta Alejandra del Moral hizo una campaña como si fuera para consejera del INE, o sea, así me imaginaría que sería una campaña para una consejera, o sea, de verdad todo rosa y todo que era ciudadano y no sé qué, y no les funcionó. Entonces, no sé si ya se dieron cuenta un poco de, bueno, si nos metemos todos ahí, ya esa sociedad civil que de pronto se enoja puede quitarse, la podemos asustar, ¿no? Digamos. Que es un poco lo que atribuyen por qué la campaña de Xochitl no ha subido, ¿no? Un poco porque creen que la gente ya se dio cuenta que eso de que es ciudadana y que va por la libre y que es independiente, pues en realidad no es, y que los mismos partidos de siempre están detrás de ella. Entonces se reduce el público al que le hablan a ese 30% que pues es más bien anti-AMLO, lo que los aglomera es el antiobradorismo. Y yo lo que creo que en el fondo de la discusión está es que la gente está muy politizada y muy despierta. Y de esto es de lo que yo discutía, debatía la semana pasada en la hora de opinar, porque yo creo que parte de la idea de la que se habla de pronto en cierto público es de pensar que la gente no entiende lo que está pasando. Y yo creo que el hecho de que no esté pegando, todo esto para contestar, espero, el hecho de que no esté pegando la politización de este tema o el ganar la narrativa para poder llenar un zócalo, por ejemplo, como bien decías del INE, tiene que ver un poco de que la gente ya se dio cuenta, ¿no? Quizás se engañó la primera vez con el INE, pero ahora ya no. Entonces creo que eso puede estar pasando, ¿no? Correcto. Renata, ya para finalizar, agradeciéndote mucho tu tiempo. Algo pasa raro en Nuevo León, porque ya hay un patrón que, que parece broma, ¿no? Pero se convierte en una nueva realidad. Ya da igual quién sea el gobernador de Nuevo León. De repente, a mitad de gobierno se sienten presidenciables y buscan pedir licencia, como ya lo hizo Samuel García. Samuel García se convierte en el segundo gobernador de Nuevo León de manera consecutiva, que no va a terminar su periodo de manera consecuente, sino que va a pedir licencia para buscar la presidencia de la República en 2024, así como lo hizo Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, alias el Bronco, en 2019.
2018. Lo curioso es que García Sepúlveda criticaba ferozmente al Bronco por haber abandonado el cargo y haberlo dejado a medias. Y mira qué bendito es el internet, Renata. Sí me preocupa el 24, pero no como participante, sino para el país y para Nuevo León, que es lo mejor que le puede convenir. Entonces, yo lo que te puedo decir es que a Nuevo León le voy a cumplir, no me voy a distraer como el Bronco, voy a estar 6 años completo, y a mis 39 años de vida, que termine Dios quiera con un gran gobierno, ahí ya veremos qué sigue. Pero por lo pronto el 24, Samuel no se distrae. O sea, te estás comprometiendo aquí en este templo del golf. En la friega de la vida. En la friega, te estás comprometiendo a que en el 2024 tú no vas. No vamos. Ni lo intentarás. Yo le prometí a Te Nuevo quedas para León, Nuevo León. y se lo he dicho en muchos foros y debates, que mi compromiso son 6 años aquí en Nuevo León. Ajá, ahí. Renata, voy con tus comentarios. ¡Qué joya! Porque todavía lo hacen latinos. Es más fácil para él. Pero no, ahí está la primera promesa de campaña rota. ¿Cómo ves? Ay, bueno, bendito internet también, como dices. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando ahorita con Movimiento Ciudadano. Creo que esto, en primer lugar, así como, digamos, tratando de entenderlo primero hacia Morena, ¿qué significa esto? Bueno, creo que el hecho de que Samuel García esté ya tan moviéndose tan rápido para poderse destapar, pues deja, en el caso de Marcelo Ebrard, en una posición todavía más complicada y de menos negociación, ¿no? Él, como se ha dicho, Claudia Sheinbaum ha dicho públicamente varias veces, lo mismo Mario Delgado, que las puertas están abiertas, pero por supuesto que cada momento que sigue pasando es aunado a esto de Samuel, bueno, le reduce sus posibilidades o su espacio de negociación. Lo segundo es, ¿qué sucede con MC hacia afuera? Bueno, yo creo que esto es gravísimo, sobre todo para Xóchitl Gálvez, porque Samuel García evidentemente le va a quitar votos a la candidata del PAN. Si no fuera así, pues no habríamos visto todas las amenazas que le hicieron los dirigentes del PRI y del PAN a Samuel García, cómo están organizando al Congreso, del cual ellos tienen mayoría para que no le den licencia, etcétera. Vaya, hay toda una estrategia muy incisiva en contra de la candidatura, una candidatura que pueda jalar votos por parte de MC, ¿no? En este caso con Samuel García. Entonces esto le afecta y además la agarra en un momento donde está totalmente disminuida, donde de verdad mueven y mueven por todos lados las cosas y parece que no por ningún lado le encuentran, ¿no? Entonces creo que bueno, eso va a ser muy interesante. Y por último, un poco entender el camino de MC, creo que es interesante. Y creo que una y otra vez un poco Dante Delgado ha mostrado que su estrategia de ser una tercera vía, sí es verdad que no se van a aliar, por lo menos no se van a aliar electoralmente, porque legislativamente sí existe una alianza con el PRIAN, pero electoralmente un poco como marketing no lo van a hacer porque no quieren cargar todos los negativos que tienen, que además van en ascenso del PRI, del PAN y del PRD. Y entonces eso nos hace entender que la posición de Movimiento Ciudadano de inmediato, o sea, hoy en estas elecciones su adversario número uno es el PRIAN, porque ellos se quieren convertir en una segunda fuerza política. Entonces, primero hay que, o sea, Morena eventualmente incluso podrían conseguirlo. Claro, que incluso, entonces, hoy, pues para MC estratégicamente no tiene ningún sentido aliarse, o sea, MC aliándose con el PRIAN, pues carga lo negativo y se quedaría todo lo positivo el PRIAN, no tendría ningún sentido, entonces no creo que lo vayan a hacer. Entonces sí creo que va Samuel. Digo, sí se puede. Lo único seguro es que ya Marcelo Ebrard, ya si MC tiene candidato, Marcelo Ebrard se puede ir despidiendo de la
eventualidad del escenario de ser candidato en 2024. Renata Turrent, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu presencia, tu análisis, que nos compartas tus comentarios aquí en este noticiero en vivo y te pido por favor que nos apoyes compartiéndonos tus redes sociales para estar atentos de la cobertura analítica e informativa que realizas a través de ellas. Gracias, Renata. Muchas gracias, queridísimo amigo. A mí me encuentran en @rturrent, en Twitter o X, o como se llame, y en Instagram, todavía no me acostumbro a eso del X. Y bueno, estoy los viernes en Radio Fórmula con Leonardo Curcio, como a las 7:30, y los miércoles en La Hora de Opinar con Leo Zuckerman. Ahí luego tengo muchas críticas que creo que son válidas. Algún día ya lo platicaremos más a fondo sobre por qué estar o no estar, pero sí creo que estando ahí hemos logrado que por lo menos no se pueda mentir de pronto impunemente, que los argumentos se puedan contrarrestar con otros, y creo que eso puede ser positivo, como lo fue, en mi opinión, en el 18. Entonces, bueno, todo ese choro para decir que allá también me pueden ver. Y aquí, por supuesto, cuando me invitas. Y lo es, por supuesto que lo es. Muchas gracias, Renata. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Yo otro a ti, querido amigo. Un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Es Renata Turrent hablando con nosotros.